Y a propósito de esta fecha, recordar al grande Mohamed Ali, mejor conocido así como su apodo, Muhammad Ali. Él, nacido como Cassius Marcellus Clay, Cassius Clay, nació en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Murió en Scottsdale, Arizona, el 3 de junio del 2016. Él fue un boxeador estadounidense extraordinario de los años 60, más o menos. Ha sido considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su disciplina. Fue una figura social de enorme influencia, un influencer en su generación, en la política y en las luchas sociales humanitarias a favor de los afroamericanos y el Islam. En su etapa amateur como Cassius Clay logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 en la categoría 75-81 kilogramos y como profesional ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964 a la edad de 22 años. Se convirtió en el único boxeador en conquistar en 3 ocasiones el campeonato lineal en los años 1964, 1974 y 1978. Indiscutido en 1964, 1967 y en 1974 de peso pesado, y en el primero en conquistar 4 veces un título mundial de peso pesado. Este fue el de la Asociación Mundial de Boxeo en 1964, 1967 y 1974, además de 1978, 4 años. Se caracterizó por su título de boxeo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y de sus contrincantes. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee, y él sostuvo memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su época, como por ejemplo mencionamos a Archie Moore, Henry Cooper, Sonny Liston, Floyd Patterson, Ernie Terrell, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Él vertía tanto opiniones irreverentes sobre sus oponentes como acertadas pronósticos de sus contiendas. Fuera de esto, fuera del cuadrilátero, Mohamed Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 1960, cuando él se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país durante la Guerra de Vietnam. Él se declaró objetor de conciencia pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Él formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam, y aunque él se ganó detractores por ello, por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos, a partir de los años 1970 en adelante consiguió el respeto como figura deportiva de renombre mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman. En el ocaso de su carrera empezó a dar muestras de desgaste físico. Después de su retiro, él padeció de una enfermedad llamada Parkinson, y entre sus numerosos reconocimientos recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. El ingreso, esta Medalla Presidencial de la Libertad es una condecoración otorgada por el propio presidente de los Estados Unidos, equivalente a la Medalla de Oro otorgada por el Congreso, considerada como la concesión civil más alta en ese país. Está diseñada para proporcionar reconocimiento a las personas como él. El ingreso al Salón de la Fama de Boxeo Internacional, el título de Rey Boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo, además de deportista del siglo XX,
por Sport Illustrated y la BBC, entre otros. Su trayectoria en su etapa amateur, el primer acercamiento de Cassius Marcellus Clay Jr. con el boxeo se debió a un hecho, digámoslo, circunstancial. Tenía 12 años de edad cuando un ladrón le arrebató su bicicleta, por lo que corrió a denunciar la fechoría al policía Joe Martin, quien se encontraba en el gimnasio Columbia de la ciudad de Louisville, el cual estaba a cargo. Con lágrimas en sus ojos, este jovencito amenazaba con golpear al culpable, pero Martin le recomendó aprender a boxear antes de enfrascarse en cualquier pelea. No pasó mucho tiempo antes de que Clay quedara encantado del gimnasio, y tras su primer combate, en el que terminó vapuleado, empezó a entrenar con más ahínco bajo la instrucción del mismo Martin. Su empeño le llevó a participar en una pelea televisada en el programa Tomorrow Champions, en el que ganó su combate ante Ronnie O'Keefe por decisión dividida. Con el paso de los meses, Cassius alternó su entrenamiento con Martin y Fred Stoner, entrenador de The Grace Community Center, quien acabó por dirigir su carrera amateur. De Stoner aprendió los rudimentos del boxeo y en especial a moverse con soltura en el ring. A esa temprana edad, ya presumía de su talento hasta el punto de retar a chicos mayores que él, pero lejos de mostrarse insolente, provocaba la risa de quienes gozaban de sus ocurrencias. Así empezó Cassius Clay. El adolescente acumuló títulos en poco tiempo. En 1956, con 14 años, ganó su primer título de importancia, el Golden Gloves Championship para novatos del estado de Kentucky en el peso semipesado, el cual ganaría otras 5 veces más. Su primera aparición en un periódico ocurrió el 27 de octubre de 1957 tras derrotar por nocaut técnico a Donny Hall. En 1959 se adjudicó el campeonato interciudades de Chicago y Nueva York, Intercities Golden Gloves, ante Tony Madigan en el peso semipesado, y para abril se consagró como campeón nacional en la Unión Atlética Amateur en la misma categoría, ¿no? Con tan temprano éxito se debía, según Joe Martin, a que el joven boxeador tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival. Pero lo más relevante de todo esto era el empeño que le ponía en cada jornada que entrenaba. Para este año ostentaba 36 victorias consecutivas, pero su racha acabó el 1 de mayo cuando cayó derrotado en 3 asaltos ante el boxeador de guardia zurda, el Marine Amos Johnson, por la clasificación a los Juegos Panamericanos. Estos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, en abril de 1960, pero antes les decía que su caída ocurrió el 1 de mayo por la clasificación a los Juegos Panamericanos. Estos Juegos, antes de esto contar que estos Juegos no son más que el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de América, y la competencia se celebra entre deportistas de los países del continente americano cada 4 años, en el año anterior a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en Roma de 1960, en abril de este año, Cassius refrendó el título de campeón en el peso semipesado de la denominada AAU, que esta les decía que era la Unión Atlética Amateur, ante Jake Davis. Este año tendría lugar en Roma, Italia, la celebración de los Juegos Olímpicos por
lo que la clasificación a ese evento se convirtió en su próximo objetivo, pese a que él perdió en las eliminatorias de los pesos pesados al enfrentarse a Percy Price. Probó suerte en los semipesados, donde logró la clasificación al batir por nocaut a Allen Hudson, campeón panamericano en 1959. A sus 18 años, con Chuck Bodak como entrenador, llegó a los Juegos como candidato para alzarse con una medalla de oro. Según pronosticó la revista Sports Illustrated, su debut tuvo lugar ante el belga Yvon Vicus, a quien, según esta, derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto. Luego dio cuenta del soviético Gennady Shatkov, este ganador de las medallas de oro de los semipesados de Melbourne 1956. Esto por decisión unánime. Igual resultado obtuvo en la semifinal ante el australiano Tony Madigan. Cassius se convertiría en el favorito de la afición a medida que transcurrían los asaltos. Debido a su estilo un poco desenfadado, aunque criticado por los conocedores del estilo tradicional, por supuesto, como siempre, llegado el día de la disputa por la medalla de oro, él se enfrentó a un público hostil debido a que la anterior pelea final en la categoría de los 75 kilogramos había sido ganada por el estadounidense Eddie Kruk sobre el polaco Tadeusz Walasek con una controvertida decisión. Su rival en turno era el también polaco Zbigniew Prietzkowski, medallista de bronce en Melbourne en 1956. Su inicio en el combate no fue del todo favorable para Clay, pues desde la primera ronda se vio en desventaja ante la guardia zurda del mencionado Prietzkowski, difícil de contrarrestar y de pronunciar. En el segundo asalto apartó su inusual estilo y emprendió una furiosa ofensiva. En la tercera ronda, él mejoró mucho su habilidad en el cuadrilátero y dio golpes más certeros. También recurrió a su puño derecho para abrir la guardia zurda del polaco, quien empezó a sangrar en el rostro y casi acabó noqueado. Al final, Clay se adjudicó la decisión de los jueces y la medalla de oro. El reportaje de Sport Illustrated sobre el joven pugilista destacaría su notable confianza en sí mismo como su intrincado movimiento de piernas. Con esta victoria olímpica, Clay cerró su sobresaliente etapa amateur y su récord personal en dicho periodo era impreciso, pues se calculan al menos 4 recuentos: 134 victorias y 7 derrotas, 137 menos 7, 100 menos 5 y 99 menos 8 de aquellos años. Él opinaría lo siguiente: durante mi etapa como amateur, dijo Cassius, los boxeadores más experimentados pensaban que era un blanco fácil, pero yo me concentraba en la defensa y en la sincronía de mis movimientos. En su ya etapa profesional, el triunfo de Cassius Clay en Roma tuvo una discreta acogida por la prensa de ese país. Todo lo contrario ocurrió en su ciudad, Louisville, y allí fue recibido en el aeropuerto por el alcalde, 6 porristas y unos 200 seguidores. Fue transportado en una caravana hasta la escuela local, donde recibió un sentido homenaje. Su prometedor futuro animó a un grupo de ciudadanos que tenía por nombre Louisville Sponsoring Group para apoyarle en su carrera. Así debutó el 29 de octubre de 1960 en el Freedom Hall de Louisville ante Tony Hunsaker, un policía que tenía unas 30 peleas en su haber, 10 años mayor que él. Cassius ganó el combate
por decisión unánime de los jueces tras 6 asaltos. Además, desde que había retornado triunfante de Roma, varios entrenadores de renombre tenían deseos de dirigirle, pero fue Angelo Dundee en el término siendo elegido en diciembre de ese año, por lo que Clay se trasladó a Miami para iniciar sus entrenamientos. Angelo Dundee fue un conocidísimo entrenador de boxeo. No sé si muchos lo conocen, pienso que sí. Hacia junio de 1961 había acumulado 5 victorias consecutivas por nocaut y su siguiente rival era Duke Savedonk. Antes debía acudir a una entrevista en la que también se encontraría el luchador profesional George. Este encuentro fortuito ejercería una decisiva influencia en su carrera, puesto que escuchó a George dar declaraciones en las que describiría cómo acabaría con su rival. El joven Clay terminó atraído por esta demostración de confianza, por lo que se convirtió en su fuente de inspiración para realizar predicciones antes de sus encuentros. Ese año sucedió un hito importante en su carrera. El 22 de julio sostuvo un combate contra Alonzo Johnson en Louisville, televisada a lo ancho del país, una transmisión sin precedentes para un boxeador que apenas acababa de dejar su carrera amateur. Terminado ese año, contaba con 10 victorias consecutivas y 7 por nocaut. Su ascendente carrera le llevó a pelear por primera vez en Nueva York, en el Madison Square Garden, contra Sonny Banks, el 10 de febrero de 1962. Los empresarios de este recinto habían organizado la pelea televisada desde Louisville. La experiencia en Nueva York no le resultó fácil, pues Banks hizo que por primera vez en su carrera profesional cayera en el primer asalto. A pesar de todo, en este encuentro demostraría cuán capaz era de responder ante la adversidad en el cuadrilátero, ya que dominaría el resto de la pelea hasta que en el cuarto asalto sería detenida por el referee, quien le otorgó la victoria por nocaut técnico. Antes del combate había dado a conocer una atrevidísima predicción, que él saldría victorioso en solamente 4 rondas. El combate de Ali impresionó a Dundee, quien aseveraría que en una entrevista de 1967 que nunca había visto tal poder de recuperación en ningún boxeador. Y esta era justamente la característica de Cassius. Después de este encuentro y tras alargar la racha de victorias con otros 4 triunfos, Clay, ya con 20 años, jovencito, se enfrentó el 15 de noviembre de 1962 al veterano Archie Moore de 47, de 20 a 47, en Los Ángeles, California. Ambos ya se conocían, pues Moore le había entrenado por breve tiempo antes de Dundee, pero la relación no acabó bien, ya que al joven Clay le desagradaba cumplir las órdenes del viejo Moore, quien le demandaba cambiar su estilo de pelea y le obligaba a limpiar el gimnasio. Clay se atrevió a pronosticar que el combate acabaría en el cuarto asalto y así ocurrió. Ganó por nocaut técnico tras la tercera caída de Moore. Estas predicciones, junto a jocosos poemas entonados antes de los combates, le granjearon el apodo de Louisville Leap. Significa el bocón de Louisville. Vea, los desplantes le granjeaban opiniones adversas
de la prensa, pero las provocaciones le daban cierta ventaja psicológica sobre el oponente. Según Angelo Dondi, Clay era un estudioso de sus contrincantes y no hacía predicciones sin previo análisis. Cassius Clay contra Henry Cooper. Con 18 combates invicto, el talento de Clay ya era reconocidísimo en el mundo del pugilismo, aunque no era tomado en serio por su peculiar estilo de pelear, que era calificado como poco ortodoxo contra los esquemas tradicionales, y dejando de lado la postura de combate. El ex campeón olímpico enfrentaba a sus rivales con los brazos extendidos y recurría a rapidísimos movimientos hacia atrás para esquivar los golpes de sus rivales. En contraste a esto, tenía a su favor su agilidad en pies y manos, las cuales, aunque aparentaban ser frágiles, golpeaban fuerte. Se decía que estas características eran inusuales para un peso pesado y más relacionadas con las de un peso welter. Como muestra de su incipiente fama internacional, aquel 18 de junio de 1963, él se enfrentó al inglés Henry Cooper en lo que era su primer combate fuera de los Estados Unidos, en el Wembley Stadium. Pese a su corta carrera, el equipo de Clay tenía en mente enfrentarle al campeón indiscutido Sonny Liston, por lo que consideraban el combate en Inglaterra muy oportuno. No obstante, antes del encuentro en Reino Unido había tenido un duro enfrentamiento ante Dow Jones, quien, a pesar de ser más liviano, le había vapuleado durante toda la pelea. Cooper, quien ostentaba el título de campeón de mancomunidad británica, era muy respetado en su país. Sin embargo, para las casas de apuesta no tenía oportunidad de ganar, ya que su peso de 185.5 libras no se comparaba con la de 207 del gringo, del estadounidense, quien se atrevió a decir que ganaría en 5 asaltos. De lo contrario, prometía él, permanecería alejado de su país por 30 días. Al combate, con el público agitado por sus declaraciones, subió al cuadrilátero portando una corona en su cabeza. Cooper se mostró agresivo y en la primera ronda dejó sangrante la nariz de Clay. El estadounidense se repuso en los 2 asaltos siguientes y en el tercero lesionó la ceja del británico con un golpe de derecha que le abrió una herida. Pero cuando finalizaba el cuarto, el británico conectó con un poderoso gancho de izquierda que lo tumbó a Clay por segunda vez en su carrera. Aunque turbado por esto, logró levantarse y en el intermedio recibió una polémica asistencia del astuto Dondi, quien le dio sales aromáticas y aprovechó la oportunidad para informar al árbitro de que el guante derecho de su pupilo se había cortado. La intervención de Dondi daría paso a una inacabable controversia de si la cortadura había sido provocada por él mismo con una hoja de afeitar. El juez autorizó que se trajera otro guante, lo que dio tiempo suficiente para que Clay se recuperase. En la quinta ronda, Clay vapuleó a Cooper sin tregua y sangraba sin parar. Y sangraba sin parar, así nada más. La pelea acabó detenida por el árbitro y se otorgó la victoria por nocaut técnico a Cassius Clay. El New York Times informó acerca de esta quinta ronda que en 2 minutos y 15 segundos el estadounidense había estado cerca de arrancarle la cabeza al británico, aunque el mismísimo Cassius admitiría que Cooper le había castigado tan fuerte que sus ancestros en África lo habían sentido.
Cassius Clay contra Sonny Liston. En esta, el posible enfrentamiento entre Clay y Sonny Liston ya había generado una gran expectación desde hace ya meses atrás, y se decía que Liston tenía todo a su favor, ya que ostentaba los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, de la Comisión Atlética de Nueva York y del reciente fundado Consejo Mundial de Boxeo, por lo que se le consideraba el más temido peleador del momento. En contraste a esto, para la opinión pública, el bisoño Clay, a pesar de su ascendente carrera, era considerado como poco menos que un lenguaraz. De hecho, tenía las apuestas en contra, y muchos periodistas creían que era cruel permitir que un jovencito simpatiquísimo se enfrentara a un ex convicto. Por si fuera poco, sus patrocinadores de Louisville trataron de convencerlo para que no pelease. Pese a todo, el combate fue programado para el 25 de febrero de 1964 en el Convention Hall de Miami Beach, Florida. Clay recurrió a la provocación fuera del cuadrilátero, llamó al campeón mundial oso horrible y hasta se atrevió a mostrar una trampa para osos fuera de su casa. Además, el día de la ceremonia del pesaje oficial, le gritó que era un vago y que se lo comería vivo, entre otras ofensas que no la voy a repetir. Por esos agravios, terminó multando por conducta inapropiada. Bueno, no faltó su predicción. Aseveró que Liston caería en la octava ronda y dio a conocer un poema dedicado a un contrincante al suyo, que fue leído por su sparring y en cuya primera línea se lee lo siguiente. Leo textual: Clay sale a enfrentar a Liston y Liston retrocede. Si Liston da un paso más, terminará en el asiento de enfrente. Por si no bastara, también aseguró que para esta pelea flotaría como una mariposa y picaría como una abeja, una frase atribuida a uno de sus asistentes, Drew Bundini Brown, y la cual se repetiría a lo largo de su carrera. El día del evento, el público fue escaso. Los periodistas deportivos consideraban a Liston como favorito y no veían a Clay como rival, por lo que apenas se vendieron la mitad de las entradas, unas 8,000. El combate arrancó con el despliegue de agilidad de Clay, quien en el tercer asalto abrió una herida debajo del ojo derecho de Liston. Para cuando finalizaba el cuarto, Clay le dijo a su entrenador que sentía irritación en sus ojos y pronto recibió la asistencia requerida. Al parecer, la sustancia aplicada en los ojos de Liston para el tratamiento de sus heridas le había contaminado. A pesar de todo, en la sexta ronda, Clay dominó al campeón mundial y cuando acabaron los 3 minutos, Liston declinó continuar, alegando molestias en su hombro izquierdo, por lo que Clay ganó el combate por nocaut técnico. El nuevo campeón mundial indiscutido bailoteó en el cuadrilátero, se dirigió a las cuerdas y empezó a gritar al público y periodistas: tráguense sus palabras, tráguense, soy el mejor, y yo sacudí al mundo. Las noticias del nuevo monarca no cesaron, ya que al día siguiente dio a conocer un sorprendente anuncio. Decidió que cambiaría su nombre a Cassius X, y días después reveló que tomaría el nombre de Mohamed Ali, conferido por el líder de la nación islam, Elijah Muhammad. Dicho nombre significaba el amado de Dios, el cual eligió, según sus palabras, porque Clay
era un apellido esclavo que él no había escogido. Mohamed Ali contra Sonny Liston. Sonny Liston obtuvo la revancha contra el campeón mundial, contra el campeón nomás, Mohamed Ali. Sin embargo, este había sido despojado del cetro de la Asociación Mundial de Boxeo el 14 de septiembre de 1964 debido a que, según la versión oficial, había pactado la pelea con Liston en contra de las reglas de la entidad. Ahora bien, existe la versión de que la AMB no deseaba estar ligada con él por sus lazos con la nación islam, aparte de que ya se encontraba relacionado con las protestas populares de la década. Por tanto, Ali mantenía los títulos de la CMB y la NYSAC. El combate se programó para noviembre de 1964, pero fue pospuesto porque Ali se sometió a una operación para tratar una hernia. Por tanto, fue reprogramado en Boston, pero como los organizadores tuvieron problemas con la licencia para celebrar el encuentro en esta ciudad, al final se estableció en Lewiston, Maine, en el pequeño auditorio de la Street Dominic Hall, el 25 de mayo de 1965. Este recinto tendría una escasa capacidad, lo que esto provocaría que el combate albergaría a 2.434 espectadores, la menor cantidad en la historia para una pelea por un título mundial. El segundo enfrentamiento entre Liston y Ali inició con el retador lanzando jabs. ¿Qué es un jabs? Un jabs es un golpe recto al oponente con la mano proyectada a la altura del mentón. Entonces les decía que inició con el retador lanzándole un jabs a la cabeza del campeón, así como golpes al cuerpo mientras evadía el ataque en el primer asalto. Allí Ali conectó con un certero golpe de derecha, ¡pum!, que derrumbó al retador, pero sucedió que el árbitro, Joe Walcott, no había coordinado el tiempo transcurrido con el encargado de llevar el cronómetro. Entonces, cuando lo hizo, habían transcurrido unos 13 segundos. Liston se puso en pie. Parecía que reanudarían el combate, pero Walcott fue informado por Nat Fleischer, editor del The Ring, de que el cronometrador había contabilizado en 10 segundos y el tiempo que Liston había permanecido en la lona. En consecuencia, Walcott interrumpió el combate y proclamó a Ali ganador. Cuando lo hizo, habían transcurrido unos 13 segundos. Liston se puso en pie. Parecía que reanudarían el combate, pero Walcott fue informado por Nat Fleischer, editor del Ring, de que el cronometrador había contabilizado 10 segundos, el tiempo que Liston había permanecido en la lona, y eran 13. El enredo provocó que la pelea se convirtió en una de las más polémicas de la historia del boxeo. El golpe decisivo de Ali sería conocido de allí en adelante como el golpe fantasma, porque pocos espectadores vieron el impacto en Liston y teorías ajenas al combate especularon la influencia de la mafia neoyorquina en ambas peleas para que Liston las perdiera. Por otra parte, se dice que hubo amenazas a la vida de Mohamed Ali, pues Malcolm X, quien había roto la relación de amistad con el campeón, había sido asesinado en febrero
Se informó que Liston había recibido una misteriosa visita de musulmanes antes del combate, en la que se profirieron amenazas contra su vida. La conducta de Liston aparentaba que no deseaba continuar la pelea. En cuanto a Ali contra Floyd Patterson, ocurrió el 22 de noviembre de 1965. Ali se enfrentó a Floyd, ex campeón mundial de pesos pesados. En aquella época, Ali se encontraba en conflicto con los medios de comunicación debido a las polémicas declaraciones en contra del cristianismo y la integración racial. El cristiano Patterson insistía en llamarle por su antiguo nombre, Cassius Clay, y proclamaba que devolvería el título mundial a los Estados Unidos. Las declaraciones enfurecieron a Ali, quien llamó a Patterson Tío Tom. Tío Tom, está bien, entre otras ofensas. La pelea se desarrolló en la Convention Center de Las Vegas con victoria para Ali por nocaut técnico en el 12º asalto. Esto es 12, aunque el triunfo se vio empañado por la conducta del campeón, quien en pleno combate lo vociferaba la pregunta: ¿cuál es su nombre, tonto?, a Patterson mientras lanzaba sus golpes, por lo que se ganó el abucheo del público, que consideró irrespetuoso su comportamiento. Ali contra George Chuvalo, en la tercera defensa de su título, se enfrentó al canadiense George Chuvalo. Ambos habían planeado un combate por allá en 1963, pero al parecer Ali declinó la propuesta porque Chuvalo se mostraba en plenitud de forma en ese entonces. El evento se desarrolló en Toronto, Canadá, el 29 de marzo de 1966 y fue ganada por Ali tras 15 asaltos por decisión unánime, durante los cuales Chuvalo sacudió el cuerpo de Ali, quien pudo imponer su velocidad y fortaleza, aunque en el último asalto fue Chuvalo quien conectó fuertes golpes en la cabeza del campeón, que le pusieron en riesgo de ser noqueado. Se dice que en esta pelea, paréntesis, Chuvalo reveló las claves para vencer al invicto campeón: pelear a corta distancia, no darle oportunidad de descanso y golpearle el cuerpo con fuerza cada vez que la ocasión se presentase. Esa fue la técnica, se dice. Ali contra Henry Cooper. Muhammad Ali y Henry Cooper se enfrentaron por segunda ocasión el 21 de mayo de 1966 en el Arsenal Stadium de Inglaterra, y Cooper evocaría ese día como el evento más espectacular, aparte del fútbol, que alguna vez haya tenido lugar en Highbury, y también destacaría el apoyo de la hinchada y el ambiente denso que se podía cortar con un cuchillo. Un total de 45.973 espectadores asistieron a la pelea, que generó gran interés en Reino Unido. Sin embargo, otra vez, Ali acabó lesionando el arco superior de su ojo izquierdo, y el combate debió ser terminado por el árbitro en el sexto asalto, lo que esto significó la 24ª victoria consecutiva al estadounidense. Sus peleas y posteriores suspensiones del boxeo pasó en 1966. Ali sostuvo 3 peleas en defensa de su título mundial en Londres, Inglaterra, contra Brian London, a quien derrotó por nocaut en el tercer asalto; a Frankfurt, Alemania, contra Karl Mildenberger, con victoria por nocaut técnico en el 12º asalto, y el cual tuvo la particularidad de convertirse en el primer evento deportivo transmitido vía satélite y a color.
Enfrentó a Cleveland Williams en Houston, Texas, a quien batió por nocaut técnico en el tercer asalto y en la que por primera vez mostró el juego de pies, que tomaría por nombre el Ali Shuffle. Ali Shuffle. Ali contra Ernie Terrell. Para 1967 se subiría a pelear contra Ernie el 6 de febrero en Houston por la reunificación del título mundial, pues Terrell era el campeón de la AMB. Vapuleó sin piedad a Terrell, quien, como había sucedido pues con Patterson, no le reconocía su nombre musulmán y en el transcurso del combate le espetaba la pregunta: ¿cuál es mi nombre? Durante las acciones, Ali ganó por decisión unánime, convirtiéndose por segunda vez en campeón indiscutido de pesos pesados. Contra Zora Folley. Esto pasó el 22 de marzo. Aquí se enfrentó al experimentado Zora Folley en el Madison Square Garden de Nueva York y obtuvo el triunfo por nocaut en el segundo asalto. Sin embargo, debido a su negativa para incorporarse en las Fuerzas Armadas de su país, en pleno desarrollo de la guerra de Vietnam en aquel entonces, terminó con sus licencias para boxear canceladas y fue despojado de los títulos de la AMB y la NYSAC en abril. No volvería nunca más a pelear en 30 años y medio. Hasta ese momento tenía un récord de 29 victorias sin derrotas, 22 de ellas por nocaut. En su retorno, Ali contra Jerry Quarry en 1970, algunas comisiones estatales de boxeo empezarían a considerar la autorización para que Ali retornara al cuadrilátero gracias a la ayuda del senador Leroy Johnson de Georgia, el único estado que no tenía una comisión de boxeo. El único. Logró pelear contra Jerry Quarry el 26 de octubre de ese año en Atlanta. Ganó en el tercer asalto por nocaut técnico, como siempre, pero lo más revelador de esto era que sus habilidades parecían intactas, aunque había perdido su rápido movimiento de cabeza por eludir golpes. Contra Oscar Ringo Bonavena. El 7 de diciembre se enfrentó al argentino Oscar Natalio Bonavena por el título vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo en el Madison Square Garden en Nueva York, tras obtener una autorización judicial, puesto que las autoridades de Nueva York se negaban a concederle el permiso. Obtuvo la victoria por nocaut técnico después de que Bonavena cayera 3 veces en el 15ª ronda. Sin embargo, en este enfrentamiento la agilidad de Ali y la precisión de sus golpes se notaron disminuidas. Ya fue bajando el ritmo. Ali contra Joe Frazier. Meses antes de su retorno del cuadrilátero, Ali había renunciado a ser considerado campeón mundial en una conferencia de prensa el 3 de febrero de 1970, en la que informó de su retiro del boxeo. Por tanto, con el título de campeón indiscutido vacante de los pesos pesados, la AMB, cuyo título era Jimmy Ellis, y la NYSAC, con Joe Frazier como monarca, más el cetro de la CMB disponible, dispusieron el enfrentamiento entre ambos para el 16 de febrero. La victoria fue para Frazier por nocaut técnico en el quinto asalto, por lo que se abrió el camino para que se enfrentase con Muhammad Ali. La expectativa de este enfrentamiento entre Ali y Frazier había comenzado a generarse desde que Frazier derrotara a Buster Mathis en 1968 por el título NYCAC. Eran considerados los mejores en su categoría, aunque tenían marcados contrastes en personalidades y estilo. Ali era atractivo por los medios de comunicación y representaba al movimiento antibélico en los años 60, y en el cuadrilátero
Se distinguía por su agilidad y el combate a distancia con los que buscaba el momento oportuno para conectar un golpe preciso y contundente. Frazier era discreto en su vida personal y considerado defensor del establishment, y su estilo de pelea consistía en el combate cuerpo a cuerpo y la contundencia de cada golpe. El evento fue programado para el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York y suscitó gran interés en el país como en el extranjero. Llegó a ser publicitada como la pelea del siglo y reunió a personalidades como Frank Sinatra, Burt Lancaster y Woody Allen. Para esta contienda, Ali no era el favorito para los apostadores, y antes del enfrentamiento volvió a recurrir a los insultos, al llamar a Frazier feo, lento, estúpido, desabrido. Cuando inició el combate, el retador logró dominar las primeras 3 rondas. En el cuarto asalto, sin embargo, Frazier empezó como a imponer su poderoso gancho de izquierda y los golpes al torso del ex campeón. Para la 11ª ronda, Frazier casi le mandó a la lona, y en el 15º le impactó con el gancho de izquierda que provocó la tercera caída de Ali en su carrera profesional. A pesar de que Ali se levantó y terminó el enfrentamiento, la decisión de los jueces fue unánime a favor de Frazier, quien despojó el título de invicto a Muhammad Ali. Pese a todo, Frazier no disfrutó del todo la victoria, pues la pelea había sido tan brutal que ambos terminaron en el hospital. Ali declaró: la próxima vez será distinto. Cuando alcanzas el éxito como yo lo hice, te embriagas con la fama. ¿Crees que correr 3 millas al día es suficiente? Eso es todo lo que entrené para esta pelea. No descansé lo suficiente, no entrené tan duro como solía hacerlo. La próxima vez correré más y mis piernas estarán a punto. Será distinto. El evento marcó el récord del mayor cobro de la historia del boxeo para un peleador, ya que se adjudicaron $2,5 millones cada uno, y se estimaba que lo vieron 300 millones de personas en el mundo, el mayor número de televidentes hasta ese momento. Meses después sucedió un hecho trascendental para Ali, cuando el 28 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el cargo de evasión de reclutamiento. Luego, en la década de los 70, entre 1971 a 1973, pese a la contundente derrota ante Frazier, Ali volvió a la acción. El 26 de julio se enfrentó a Jimmy Ellis en el Astrodome de Houston. Eran viejos conocidos y tenían al mismo entrenador, Dundee, quien decidió permanecer en la esquina de Ellis, y mientras Ali sería dirigido por Harry Willey, en ese combate se disputó el título vacante de la NAF y terminó en favor de Ali por nocaut técnico en la 12ª ronda. El 17 de noviembre derrotó a Buster Mathis por decisión unánime en el mismo lugar. Cerró el año ante el alemán Jürgen Blin en Zúrich, Suiza, donde se llevó la victoria por nocaut en el 7º asalto. El 1 de abril de 1972 peleó en Tokio, Japón, contra Mac Foster, y tras 15 asaltos Ali ganó por decisión unánime. El 1 de mayo se reencontró con Chualo en Vancouver, Canadá, donde defendió el título de la NAF y terminó con la victoria por decisión unánime. El 27 de junio encaró a Jerry Quarry en Las Vegas y ganó por nocaut técnico en la 7ª ronda. Su siguiente contendiente fue Alvin Lewis en una pelea desarrollada el 17 de julio en Dublín, Irlanda, al que derrotó en el 11º asalto por nocaut técnico. El 20 de septiembre se enfrentó por segunda ocasión
al veterano Floyd Patterson en el Madison Square de Nueva York y ganó por nocaut técnico en séptimo asalto. Este sería el último combate en su carrera profesional de Patterson. El 21 de noviembre defendió de nuevo con éxito su título de la NAF ante Bob Foster en Stateline, Nevada, gracias a un knockout en el séptimo asalto. Y para 1973, el 14 de febrero, en Las Vegas, derrotó al húngaro australiano Joe Buckner por decisión unánime. En esa ocasión recibió de Elvis Presley una bata de boxeo como regalo que vistió en la pelea. Ali contra Ken Norton. Recibió un regalo de Elvis Presley. Este último en sus últimos años de vida. Ali contra Ken Norton. El 31 de marzo de 1973 se programó el encuentro entre Muhammad Ali y Ken Norton en San Diego, California, por la sexta defensa de su título de la NAFT. El ex campeón mundial tenía las apuestas a su favor, pero Norton poseía un notable historial como deportista, por lo que era un rival a de temer. Se decía que Ali se presentó confiado en la victoria, pero el evento terminó siendo una mezcla de sufrimiento y coraje, pues debió combatir con la mandíbula fracturada desde el segundo asalto. Pese a la adversidad, Ali rechazó a que Dundee parase el combate y, aunque logró acabarlo, perdió por decisión dividida. Era la segunda derrota en su balance personal y no faltaron quienes opinaron que su carrera estaba terminada. Pese al revés derrumbó a la opinión de algunos que le creían carente de resistencia. Por el contrario, su característico estilo de pelea era a distancia, parecía carecer de esta efectividad de antaño. Contra Ken Norton 2, el 10 de septiembre obtuvo la revancha contra Norton en el Forum de Inglewood, California. De nuevo, el ex marine se presentó como un rival difícil pese a esto, que Ali dominó por estrecho margen los primeros 5 asaltos. Sin embargo, a partir de la sexta ronda empezó a mostrarse cansado, y durante el séptimo y octavo asalto Norton lo vapuleó sin objeción, y no sería hasta la última ronda que Ali pudo tener una ventaja clara. Al final, los jueces arrojaron una decisión dividida a su favor, por lo que recuperó el cetro de la NAFT. Se dice que uno de ellos opinó que el último asalto había sido el que determinó el resultado del combate. Un mes después sostuvo una pelea contra el neerlandés Rudy Levers en el Bung Karno Stadium de Yakarta, Indonesia, a quien ganó por decisión unánime tras 12 asaltos. Otra vez contra Frazier II. El 28 de enero de 1974 fue programado un nuevo asalto, un combate entre Muhammad Ali y Joe Frazier en el Madison Square Garden, y Frazier se encontraba en una circunstancia muy distinta a la del combate en 1971, pues un año antes, por el 73, había sido despojado del título de campeón mundial indiscutido por George Foreman, quien le apabulló en 2 asaltos. Ali deseaba la revancha por esta derrota sufrida ante Frazier, y además tenía a la vista retar a Foreman. Como preludio al combate, ambos fueron invitados a los estadios de la cadena ABC en Nueva York para revivir el primer encuentro. Sin embargo, el transcurso de la entrevista, Ali comenzó a mofarse de Frazier por la cantidad de tiempo que éste había permanecido en el hospital tras el último enfrentamiento, ya que aseguraba que había estado casi 3 semanas en tratamiento, mientras que él se había retirado a los 10 minutos de su ingreso. Por si fuera poco, le llamó ignorante, lo que esto provocó el enfado de Frazier, quien se le enfrentó ante
las cámaras de televisión y ambos acabaron en el suelo, sujetándose el uno con el otro. En el día del segundo encuentro entre ambos buquilistas se marcaron de nuevo las diferencias de estilo. Ali era estilista y Fraser fajador. Ali, en su mejor estado de forma desde su retorno al cuadrilátero, se apuntó a los primeros dos asaltos y estuvo cerca de noquear a Fraser, quien no se recuperó hasta la séptima y octava ronda. Terminados los dos asaltos, los jueces dieron una decisión unánime a favor de Ali, quien retuvo su título de la NAFT y además se convirtió en el principal retador del campeón Foreman, y no obstante, ambos dejaron abierta la posibilidad de un nuevo combate. Ali contra George Foreman. Finalizada la pelea entre Ali y Fraser, Bob Arum, abogado de Ali, expresó su interés en arreglar un combate entre su apoderado y el ganador de la pelea entre George Foreman y Ken Norton. Foreman se agenció la victoria en apenas 2 asaltos por nocaut técnico, por lo que todo estaba listo para el encuentro contra Ali. Don King, ¿se acuerdan? Don King se ofreció para la promoción del esperado evento, pero ambos contendientes pedían la elevada suma de $5 millones para firmar el contrato. Imposibilitado para no tener parte del dinero imposibilitado por no tener parte del dinero por adelantado, un intermediario convenció al presidente de la Zaire, Mobutu Sese Seko, para patrocinar la pelea y de paso promocionar al país en el extranjero. De esta manera la pelea se programó en Kinshasa el 25 de septiembre de 1974 y fue publicitada como The Rumble in the Jungle, y era tanta la expectación suscitada por el combate que un festival musical se organizó por espacio de 3 días antes del evento, el cual fue conocido como Zaire 74, que reunió a reconocidísimos músicos afroamericanos y africanos de ese entonces, entre ellos James Brown, B.B. King, The Spinners y la Fania All Star. Sin embargo, el público y los músicos ignoraban que la pelea se había pospuesto debido a una lesión de Foreman. A pesar de todo, el festival se desarrolló con normalidad y Ali aprovechó la oportunidad para dejarse ver por los asistentes. Al fin, la pelea se programó el 30 de octubre en el estadio, el 20 de mayo de Kinshasa, ante la 60.000 espectadores, y estaba previsto que comenzaría entre el 3 y 4 de la madrugada. Los expertos consideraban que nadie podría soportar este brutal ataque de Foreman, cuyas 8 peleas anteriores no habían pasado más allá del segundo asalto. Por si fuera poco, había quienes le creían el mejor fajador de la historia. Ali tenía la crítica en contra, puesto que su agilidad había mermado en forma considerable. Lo que esto no había olvidado eran los insultos, ya que dijo que Foreman peleaba como una niña, y se esmeró durante su estadía en Zaire en ganar el apoyo del público, que le animaba con el grito de Ali Bumaye, Ají mátalo, Ali mátalo, no Ají. Para el ex campeón, la pelea representaba la oportunidad de reafirmar su dominio en la categoría y limpiar, entre comillas, su nombre por lo que le había ocurrido durante su suspensión. El día del evento, Mohamed se subió primero al cuadrilátero, mientras Foreman retrasó un poco su salida, unos 8 minutos, tiempo que aprovechó al retador para seguir atrayendo el aliento de los presentes. Iniciadas las acciones, Ali recurrió a rápidas combinaciones, utilizaba su golpe directo de derecha para empezar un ataque. Los jabs de Ali eran muy potentes por la rapidez con que eran ejecutados, y además se dice que giraba el puño al momento del impacto, lo que esto le daba el efecto letal.
A partir del segundo asalto, empezó a dirigirse a las cuerdas y protegía su cabeza para soportar los fuertes golpes de Foreman, una estrategia que realizó a lo largo de su combate y que sería conocida de ahí en adelante como el rope a dope, que tenía como finalidad cansar al adversario, pero que también requería de una gran capacidad de resistencia. El ataque sobre el cuerpo de Ali era brutal, pero en ocasiones el retador agarraba a Foreman de la nuca y le susurraba que no sufría ningún daño, entre otras afrentas, y que en ocasiones demandaba al público su apoyo, que ya estaría a su favor. En el octavo asalto, Ali atacó con la definitiva combinación de golpes mencionados que noqueó a Foreman y le despojó de los cetros y la condición de invicto. El combate marcó dos hitos. Ali se consagró como el segundo boxeador de la historia en proclamarse campeón lineal de peso pesado por segunda vez. Desde Patterson lo había realizado en 1960 y en el primero en ser 3 veces campeón indiscutido de los pesos pesados. También se considera que el evento fue uno de los precursores de la globalización de las telecomunicaciones en materia de deporte. Ya en la conferencia de prensa posterior, Ali eludió responder a la pregunta acerca